Buenas, en el día de hoy vamos a aprender a hacer este jarrón. Este jarrón aquí lo tengo en rombos en acrílico número 14. Vean qué hermoso es. En el día de hoy lo vamos a hacer así de pequeño. Este está con su florecita. Lo vamos a hacer así. Este es acrílico número 8. Ustedes lo pueden trabajar en perla, lo pueden trabajar en acrílico, en el material que ustedes deseen, y solo si lo quieren más grande tienen que ampliar es el número de la perla o el número del acrílico, porque el proceso es el mismo para grandes y pequeños. Los materiales que vamos a utilizar hoy es acrílico número 8. Vamos a utilizar una tijera o cortador, nylon número 12, una aguja y una pinza. Que sí, vamos a iniciar. Acá cogemos 6 perlas o 6 cuentas acrílicas. Cinco y 6. Si ya tenemos nuestra aguja ensartada, las metemos, anudamos. Aquí, muy bien. Aquí algunas personas le cortan el pedazo y queman. A mí me gusta más que todo perderla dentro de las perlas o del acrílico. Bueno, aquí le voy perdiendo el pedacito que me queda, lo corto, y del otro lado le doy otra pasada. Para que me quede más fuerte. Correcto. Después en cada perla de esta que tenemos o acrílico, la que manejemos, vamos a meter 4. Tres, 4. Para así formar florecitas de 5. Ok. Damos vuelta y apretamos bien. El secreto de esto es apretar bien el nylon. Ok, aquí cogemos estas dos, una de la primera ronda y una de la siguiente, 2, y metemos 3 para que nos vayan quedando las florecitas de 5.
Y así vamos llevándolos hasta terminar, llegar a llenarla de aquí. Bien, ya aquí me falta la última. Ya hice en todas estas de 5, 5, 5, 5 y aquí voy a terminar la última. Que aquí entonces tengo, aquí entonces tengo 3, la de la flor de 6, 2 de las flores de 5 a los lados y meto 2 para completar mi flor de 6. La refuerzo y se aprieta fuerte. ¿Sí? Después de terminar las de 5 que vemos ahí, ahora vamos a trabajar. Aquí nos quedan 2, 2. En todas estas que nos quedan aquí arriba, vamos en cada una vamos a trabajar florecitas de 4. Que sí. Empezamos aquí. Que si para la primera que voy a hacer cojo las 3 acrílicos y lo meto en la perla. Así formamos flores de 4. La reforzamos y apretamos fuerte. Aquí en la de 4 tenemos que tener cuidado de que en las flores de 4 nunca nos deben quedar nailos cruzados, que se vean. Esa es la parte estética de esto, que si la pasamos a la perla que viene aquí arriba, para aquí meter 2 y sacar acá. No debe quedar nailos cruzados. Entonces aquí y vamos a coger la siguiente perla de acá. Bien, que en cada una de estas que van aquí alrededor vamos haciendo una de 4. Nos van quedando florecitas de 4. Aquí meto 2. Si ustedes desean este jarrón en grande, pueden comprar acrílico número 18 o 20. Eso sí, de acuerdo al acrílico que vayan comprando del tamaño grande, deben de ir cambiando también el número del nylon. Así vamos a terminar a hacer todo alrededor florecitas de 4. En cada una florecita nos deben quedando así. Muy bien, y aquí estoy terminando las florecitas de 4. Si ustedes se dan cuenta, a ver, vamos a acercar un poco, miran que en estas partes no quedan nailos atravesados.
Miren, los huequitos quedan libres. No debe de quedar nylon atravesado porque después impide a que doble y se ve antiestético. Que si aquí vamos a terminar, tenemos 3 acrílicos, vamos a colocar uno para terminar la última florecita de 4. Y ahorita vamos a iniciar a hacer flores de 5 nuevamente. Apretamos bien. Muy bien. Ahorita, si vemos aquí, queda como hundido un poco. Vamos a ponerlo así para que logren ver. Aquí. Estas son las flores de 4. Y ahorita vamos a iniciar las de 5, que son estas de aquí. Entonces, lo que hacemos es doblar. Mira. Las de 4 quedan hacia arriba. Quedan aquí las de 6, las de 5 y las de 4 quedan hacia arriba. Aquí esta se aflojó un poco. Apretamos. Que si ahora vamos a trabajar en todas estas de aquí arriba, las que me quedan aquí, vamos a trabajar flores de 5. Que así cogemos 4 perlas más la que tenemos aquí. Recuerde que siempre debemos reforzarla para que nos quede más firme y apretarla fuerte. Cogemos hacia acá. Aquí cogemos una de la flor de 5 que ya hicimos y la siguiente la flor de 4, serían 2, metemos 3. Recuerden que siempre aquí las florecitas en esta ronda nos van a quedar de 5, no pueden quedar de 4 ni de 6, porque ya dañaríamos el proceso. Aquí no cruzamos la aguja hacia acá porque aquí nos quedaría entonces el nylon atravesado, que si la subimos y cogemos 2 y metemos 3. Ay. Reforzamos.
apretamos y aquí cogemos la siguiente. Ven que hay cruzas sin necesidad de tapar el hueco. Y metemos aquí 3 y seguimos trabajando así hasta llegar acá, que así nos vemos en el final. Bueno, ya aquí di todas las vueltas de 5 y las miramos. Me falta aquí la última, que aquí hay 3, aquí meto 2 para completar la vuelta de 5. Bueno, en estas partes que son un poco más difíciles se ayuda para sacar la aguja con la pinza. Ok. Y aquí vamos. Si repetimos, miramos que la primera flor es de 6. Primera flor de 6. Se hacen en cada una florecitas de 5. Después, en las orillas estas se hacen flores de 4. Después volvemos a hacer flores de 5 en cada una. Que si vamos por aquí, mira, flores de 5. Ahora cogemos 2 y hacemos flores de 6. O sea, cogemos una de cada florecita. Esta es una, esta es otra. No vamos a coger estas dos flores, estas dos perlas, no, cogemos una de este lado y una de este lado. Debe quedar así. Y así. Metemos la aguja. Vamos a coger 2 y vamos a hacer flores de 6. Flores de 6 en todo alrededor este. Si cogemos, ven que aquí nos queda como un triangulito. Las dos de ahí son las que vamos a coger. Y metemos 4. Hay diferentes tipos de agujas, hay unas más pequeñas, otras más grandes. Para uno trabajar. Que si cogemos las dos siguientes del otro triangulito, mira. Ya aquí cogemos las 2 y la de esta flor serían 3, metemos 3. Tenemos que estar pendiente de que el nylon no se nos vaya a quedar enredado. Ok, ya llevo 2 y vamos a seguir cosiendo 2, 2, 2 y así hasta llegar acá al final.
Aquí cogemos estas dos y estas serían 3, entonces vamos metiendo de 3. Recuerden que aquí las flores nos van quedando de 6. Y así lo vamos llevando hasta llegar acá. Aquí ya di toda la vuelta de 6 cogiendo 2 de abajo, 2 metiendo 4, aquí vamos a coger 1, 2, 3, 4, o sea, una de cada lado y las 2 de abajo son 4 y metemos 2. Que si vamos a empezar, que ya este es el cierre. Y ahí nos va quedando la formita. Recuerden que debemos de ir apretando fuerte. Yo tengo por aquí un arma secreta para no dañarme un poco las manos, sino que con esto, que es de una cuchilla que ya no servía, pero el mango a mí me sirve para utilizarlo para apretar. Muy bien, y ya terminamos. De 6, de 5, de 4, de 5, de 6. Ahora vamos a coger 2, 2 como lo veníamos haciendo en la vuelta anterior. Cogemos estas dos de aquí, pero vamos a meter una de 6, una de 5, una flor de 6 y una flor de 5. Vamos a ir intercalando. Vamos a empezar con una de 5. Que si para hacer la flor de 5 meto 3. Y aquí las dos. Flor de 5. Ahora continúo cogiendo 2. Quedó una florecita de 5. Ahora aquí voy a hacer una de 6, que si tengo 3 meto 3. Vemos una de 5, una de 6. Deben de ir intercaladas. Ahora vienen 2, 2 y meto una de 5, que si tengo 3 cojo 2.
5, 6, 5. Cogemos 2 de abajo y una al lado, son 3, voy a hacer una de 6. Que sí, así vamos a continuar. Una de 5, una de 6, una de 5, una de 6. Ahora viene una de 5. Así debo de terminar aquí en una de 6.